La mototerapia tiene un grandísimo componente que consiste en la restitución de energía, en sentir que la ruta es pura melodía, en sentir que si estamos vivos hay que aprovechar cada uno de los días. Ya descansaremos cuando lleguemos a la tumba, ahí descansaremos en paz. De momento, si hay una trocha que dé guerra, pues que la dé. Y esta la da, pero bien. ¡La da toda! Ojalá solo fueran los caminos los dadores de guerra. Pensé en mi último día en Costa Rica antes de pasar a Nicaragua, día en el que el país de la pura vida me regaló la mejor ruta de todas. Pero antes de llegar a aquel atardecer monteverdino, tendría que cambiarle unas cuantas cosas a Super Supernova. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A esas alturas había ido tantas veces al taller que ya era prácticamente uno más. Tras cambiar el radiador y las pastillas de freno, me quedé todo el día junto a Luis y Pinto instalando cosas con el objetivo de ganar protección, ligereza y comodidad. Requisitos imprescindibles para un gran viaje en motocicleta. Antes de continuar por Centroamérica, hemos puesto algunas novedades. Una barra de Outback Motor Trek para cuando nos caigamos. Están hechas a prueba de fallo. Estuve viendo los vídeos que tienen, han atado motos con cuerdas a furgonetas, arrastrando las motos, cayéndolas de mil maneras, y son definitivamente las barras que mejor protegen y que además no le añaden tanto peso a la moto. Le he quitado las superiores porque eran demasiados kilos. Por otro lado, hemos puesto aquí el cubrecárter más grueso que el que tenía, con lo cual toda la parte debajo de la moto va a estar mejor protegida. Una ampliación para la maleta que va arriba, la principal. Suele pasar, error de novatos, a mí me sucedió, cuando la atas y es muy estrecho, acaba como un chorizo hacia abajo, y de esta manera va mucho mejor sujeto y tiene sus agujeritos para pasar las cuerdas. Y el gran cambio que hemos instaurado son las maletas de Mosco. Llevaba mucho tiempo queriendo pasarme a maletas blandas porque las de aluminio visitaba más al herrero que a un mecánico para rectificarlas, hacerle soldaduras, en fin, mil historias. Entonces no solo hemos bajado kilos, sino que he ganado espacio, porque es que esto está lleno de cosas donde puedes añadir más cosas. Por ejemplo, esto es la bolsa de herramientas, pues la metes aquí en el beaver tail, tal, un bolsillo auxiliar, otro, entonces la maleta es de 35, pero aquí se suman 5, aquí otros 5 y aquí lo que te quepa, que pueden ser las cosas que te quepan. Y este es el Duffel Scout, que es de 50 litros, pero es que se pueden añadir más cosas por encima y hacer una especie de castillo de naipes, pero con las cosas del viaje, de la motoaventura. Pero falta algo importantísimo, tío. ¿Dónde metemos a mis compañeros de viaje? Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría si me faltara tu amor. Por otro lado, tras haber perdido 2 teléfonos en ruta, David Hernández me instaló un artilugio prometiéndome que no me volvería a suceder. Este es el antivibrador, soporte especial, listo. No se pierde. No se te va a caer nunca. Tengo unos presentes, ya que me habéis ayudado tanto, tío. Esto es de mi pueblo, chaval. Y quiero que lo compartáis entre todos, ¿vale? Yo no compartiría nada. Una de lomo, tú y yo tenemos para viajar, no te preocupes. Bueno. Una de lomo ibérico, una de jamón ibérico y una de salchichón ibérico. Dicho esto, Braulio, vamos para Nicaragua. Nos vamos. Vámonos. Bendita luna llena para mi penúltimo día en Costa Rica. Estoy aquí con el señor Braulio, un fotógrafo deportivo con bastante renombre en Costa Rica y fuera de Costa Rica. Y estamos yendo a hacer unas fotos inolvidables en el cañón cerca de Liberia. Dado que a la moto solo le quedaban 2 días legales en Costa Rica, condujimos de noche de San José a Liberia, donde tras casi no dormir, Braulio me llevó a un impresionante cañón con un paisaje único en el país. Y bueno, hemos dormido 3 horas y media, pero tiene todo el sentido, tiene todo el mérito. Baja la presión en las llantas.
¿Se la bajo ya también yo o qué? Vale, hay que bajarle la presión a las llantas porque vamos para la arena. Y tras deshinchar bastante los neumáticos, nos metimos al alba en el impresionante cañón. Creo que por aquí se va al famoso cañón de Liberia. Un paisaje que la mayoría no se imagina que está en Costa Rica. ¡Qué rico! ¡Qué guapo, chaval! ¿A dónde me estás trayendo, Braulio? ¡Oh, qué rico! Me voy de Costa Rica a lo grande. No puedo sino estar muy feliz por ello. Y por los fotones que Braulio estaba tomando, también. Costa Rica no deja de sorprenderme. Increíble. Buen día, señor Sol, Taita Inti. Gracias por llenarnos de vida un día más. Tío, entre tu fenotipo y lo que tienes en la cabeza pareces un tío del ISIS, pero de la primera generación de reclutas, tío. Original terrorist. Los radicales. Este es un radical de la fotografía, tío. Mira qué luz. Mira qué luz. Dios mío. Y mira qué set. Un escenario épico donde confluyeron las artes del motociclismo y la fotografía. Dice Braulio que para arriba se va a poner más angosto y más técnico y que trate de seguir su línea. Nunca se me ha dado bien la escuadra y el cartabón y mucho menos la regla, pero hoy le voy a hacer caso. ¡Increíble! ¡Purita vida! A estas alturas ya sabemos que el mejor café que existe es esto. Nelson Mandela decía que no hay camino sencillo hacia la libertad en ninguna parte y que muchos de nosotros tendremos que pasar a través del Valle de la Muerte una y otra vez antes de alcanzar la cima de la montaña de nuestros deseos. ¿Quién sabe? Tal vez el Valle de la Muerte en realidad es un cañón, o una selva, o un proceso emocional. Sea como sea, no tengamos miedo a atravesar cuantos valles, selvas, cañones o procesos fueran necesarios. Disfrutemos cada paso y que se cumplan nuestros deseos porque, por difícil que se torne el camino, hay que seguir la ruta. Hay que seguir, aunque cueste, rodando. Ha habido una parte ahí bastante técnica, ¿eh? Sí, las grietas. No metas la rueda por donde no es. Correcto, porque no sale. Bueno, esto está siendo increíble. Recomiendo muchísimo esta ruta. La voy a compartir en la aplicación de Atlantis Moto, en mi perfil. Comparto la ruta para quien la quiera hacer. Pero es divertidísima. Tiene alguna parte un poco técnica, pero se sale. Por ejemplo, esta subidita es técnica. ¡Oh! ¡Madre de Dios! Ruega por nosotros. Empieza fuerte el día. Impresiona, tío. Es como cuando estás subiendo en plan, ya, o sea, tengo que llegar. Tienes que llegar. Hace millones de años, esta grieta se abrió en el corazón de Liberia y le regaló una fuente de agua, un bosque de museo y un paisaje nada común. El cañón de Liberia es una mezcla de piedra pómez, cuarzo y materia volcánica proveniente del cinturón de volcanes que le precede. Y tras rodarlo de buena mañana tomando fotos épicas, nos fuimos al mercado de Liberia a degustar mi último y merecido gallo pinto tico. Bueno, el gallo pinto es muy tradicional, sobre todo acá en Guanacaste. Básicamente es una mezcla de arroz y frijoles, pero acá se hace muy tostado, muy seco. En otros lugares se hace más húmedo, más con olores. Acá es así, tostado, y lleva plátano maduro, huevo, y hoy nos lo acompañaron con carne. Bueno, yo creo que nos lo merecemos. ¡Ah!
Y hablando de fuentes de energía... Braulio, ¿qué porcentaje de energía renovable se produce en Costa Rica? Aproximadamente estamos en un 99%. La verdad es que hay tecnología suficiente en el mundo como para que casi todo el mundo utilizara energía renovable, pero no siempre interesa. Claro, a veces no conviene para los intereses de algunas personas. Que hay petróleo en todo, tío. O sea, En todo. las bolsas que llevamos, todos los plásticos, los envoltorios, todo. Por eso la gente se enferma tanto, porque está comiendo petróleo. Dicen que el ser humano al año consume el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico. Este tema salió porque la ruta Monteverde, lugar al que nos dirigíamos, pasaría por una gran planta de energía eólica e hidroeléctrica, entre otros sitios. Si hubiera una versión moderna del Quijote, en vez de molinos de viento, confundiría con eólicas. ¿Sabes que Don Quijote confundía los molinos de viento con gigantes que Con le querían gigantes, atacar? Claro. Braulio, ¿y este lago es natural? No, lo que hicieron fue inundar una parte que se prestaba para eso. Entonces básicamente el lago es una forma de represa hidroeléctrica, pero que además formó un paisaje muy bonito frente al volcán más icónico de Costa Rica. Te digo, este camino es de mis favoritos para andar en moto. Uf, es muy rico, tío. Una belleza. Sabes que ese volcán se hizo famoso porque tuvo actividad constante desde los años 50 hasta la primera década de los 2000. Él tiraba lava todos los días. ¿En serio? Como el volcán del fuego de Guatemala. Como el volcán del fuego, pero con este lago impresionante al frente, entonces Era un espectáculo venir a era un verlo, ¿no? espectáculo, sí. El Instituto Costarricense de Turismo prohibió que nadie promocione con fotos viejas porque la gente cree que todavía tira lava. Ah, claro, y la gente viene y ven que está apagado y se decepcionan, ¿no? Exacto. Tiene ya como 13, 14 años de estar apagado. Puede que el volcán estuviera apagado, pero yo pronto experimentaría otro tipo de erupción. La erupción de adrenalina por los caminos por los que Braulio comenzó a meterme para llegar al restaurante de un amigo suyo. De Monteverde que se llama El Tigre, pero no por donde suele ir la gente, sino por donde van los locos en motos grandes. ¿Qué es lo más bonito de esta zona? Bueno, realmente la naturaleza, Joaquín. Agustín, perdón. Bueno, pues tras un rico almuerzo en El Tigre, continuamos la ruta en búsqueda de un buen atardecer que nos favorezca unas buenas fotografías. Vámonos. ¿Qué significa para ti Costa Rica, Braulio? La tierra bendita que nos permite recorrer en muy poca distancia lugares de ensueño. Es Ojalá. un pedacito de tierra muy bendecido. A veces hay expresiones caprichosas y otras veces no pueden estar mejor definidas, y yo creo que en Costa Rica la frase típica sea pura vida representa mucho lo que el país es y lo que la vida aquí es pura. Vida pura. Porque como dice la canción, solo se vive una vez, ¡caramba! De aquí al circo.
Increíble spot, señor Braulio. Los secretos de Monteverde. Además me comentabas que lo normal en Monteverde es que esté lloviendo, ¿no? Lo normal es que aquí donde estamos, si no está lloviendo, está completamente cubierto por nubes. Y sin embargo, no solo la luna, sino también el sol. Y el cielo azul. Nos quisieron acompañar todos hoy, gracias. Astros. Sin duda alguna, en serio, la mejor ruta que he hecho en Costa Rica. Y es que Monteverde tiene, por muchas razones, una magia especial que hace que los caminos sean, a cada metro, más sabrosos, emocionantes y palpitantes. ¿A dónde estamos yendo, Braulio? Vamos para Cerro Pinocho, Cerro Pinocho. a uno de los mejores atardeceres de tu vida. ¿Y si uno miente ahí le crece la nariz? Eso también pasa. Bueno, uno de los mejores atardeceres de mi vida. Tengo el criterio alto, ¿eh? Estoy seguro, pero ya vas a ver. No me atrevería a decirlo si no estuviera seguro. Un viajero como Braulio no me habría vendido el atardecer como uno de los mejores de mi vida si no supiera que sería verdad. A tu derecha, el Golfo de Nicoya. ¡Qué locura de paisaje, tío! Creo que llevaba toda la razón. Mira esto. ¿Qué dices, tío? Mira eso. Buah, chaval. Va a ser uno de los mejores atardeceres de mi vida. Te lo dije. Así se despide uno del país de la pura vida, con un atardecer de esos que se incrustan en la memoria. Así es como uno forja los recuerdos que el día de mañana contará en una noria, porque es lo que me rima ahora mismo. De verdad que estaba reventado porque no dormí nada, pero la mototerapia tiene un grandísimo componente que consiste en la restitución de energía, en sentir que la ruta es pura melodía, en sentir que si estamos vivos hay que aprovechar cada uno de los días. Ya descansaremos cuando lleguemos a la tumba, ahí descansaremos en paz. De momento, si hay una trocha que dé guerra, pues que la dé. Y esta la da, pero bien. ¡La da toda! Esta es la prueba fotográfica de que viajar en moto promueve las ganas de vivir, fertiliza relaciones en cada aventura y fecunda conciencia y agradecimiento. En serio, tío, gracias por No. grandísima despedida. ¿Me das tu gorra? ¿Para qué? Que creo que te queda mejor. Gracias, Braulio. Aquel día fue de los que no se olvidan. Hoy es un día importante. Hoy me voy a Nicaragua. Estoy un poco acojonado porque llevo un pájaro que vuela y eso no se puede. De momento me queda 1 hora y cuarto para llegar a la frontera y averiguar si paso o no paso. Espero pasar. Vámonos. Lo cual podrán ver en el próximo episodio.